Parte de crecer y madurar es entender que la vida no siempre sucede de la manera en que esperamos. ¿Acaso hemos tenido un día sin algún tipo de sorpresa? Sin duda recibimos buenas sorpresas, esa gracia que no esperamos ni merecemos, pero también hay desengaños. La vida es complicada, una mezcla de bendiciones y de sufrimientos. Algunos tienen la posibilidad de aferrarse a su cosmovisión idílica por más tiempo que otros. Algunos han tenido que madurar temprano por causa del sufrimiento. Pero con el tiempo, todos lo sentimos, las cosas que no se dan como hemos planeado. Todos recibimos una cierta dosis de sufrimiento y desilusión. Cuando Génesis nos presenta el carácter de José, él tiene todo el exuberante optimismo de su juventud. Él es el preferido de su padre y tiene un sueño de que un día sus hermanos se inclinarán ante él y le servirán. Su optimismo acerca del futuro se permeaba en todas sus conversaciones, y muchas de esas charlas eran desalentadoras para sus hermanos. Finalmente, sus hermanos se hartaron. Lanzaron a José en un pozo, inventaron la historia de que había muerto y después lo vendieron como esclavo. La visión de José del respeto de sus hermanos quedó destruida con la realidad de su traición. José ya no era un ingenuo ante el mundo. Tuvo una dosis de aquello que todos experimentamos: sufrimiento, dolor e injusticia. José terminó como esclavo en Egipto, muy lejos de casa y muy lejos de sus expectativas. Desde ese momento, la historia de José fue un torbellino de éxito inesperado y de decepciones devastadoras. Ascendió a posiciones de poder y por acusaciones falsas fue encarcelado. Los años pasaron y los sueños acerca de su familia sin duda parecían tan distantes e imposibles como volver a su optimista juventud. Esos días habían quedado en el pasado. Todo lo que había esperado, cada oportunidad que había tenido, cada destello de esperanza, ahora yacían destrozados delante de él. Según la historia, mediante una milagrosa serie de acontecimientos, José finalmente halló favor ante el faraón y se convirtió en uno de los líderes más poderosos de Egipto, segundo en autoridad después del faraón. Un día, para asombro de José, sus hermanos llegaron a Egipto y se postraron ante él buscando ayuda para soportar la hambruna devastadora. No reconocieron a José. ¿Cómo podrían hacerlo? Había pasado mucho tiempo y ¿quién hubiera imaginado una historia como esa? De esclavo a gobernador. La escena es realmente increíble. Los sueños de la juventud de José se hicieron realidad. Ahora estaban sus hermanos, inclinados ante él, tal como lo vio en su sueño. Pero nada en esa situación era predecible. La ingenuidad de José lo movió a un afecto y a una humildad profundos. No fue el que cumplió su sueño, fue Dios quien lo hizo. ¿Y quién hubiera imaginado cómo Dios lo cumpliría? José invitó a los hombres del palacio a comer con él, y finalmente no pudo resistir la emoción. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y gritó: «¡Salgan todos de aquí!». Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José cuando él se dio a conocer. No se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservar su vida. Fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. No te confundas. Los hermanos de José fueron quienes lo vendieron como esclavo. Pero según la perspectiva de José, había sido Dios quien obró incluso a través de su sufrimiento y de la injusticia de sus hermanos. José más adelante lo expresó así: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien». La prueba de sufrimiento e injusticia de José es la que todos inevitablemente enfrentaremos. Sabremos lo que es estar en las profundidades de la tristeza y la confusión. Estar con José en ese calabozo, luchando para encontrar el sentido a la vida y pensando cómo llegamos a tal situación. Como José, sabes lo que es enfrentar esa situación aferrándote solo a la fe que te mantiene a flote. La historia de José habla de esa complejidad. Todo ese quebranto y esa injusticia en este mundo y todas las maneras en que busca dañarte,
pueden ser las mismas cosas que Dios usará para hacer algo mucho mejor de lo que tú puedes imaginar. La historia de José plantea una pregunta genial en medio de la prueba del sufrimiento. ¿Qué quiere hacer Dios para tu bien? ¿Qué estará haciendo Dios? Escucha.